La clase de hoy es una clase muy interesante y es un poco el resumen de varias clases que yo di estas últimas semanas desde que fue Shavuot. Nada más quiero ver si este pinta bien. Sí, perfecto. Y yo espero, ¿me escuchan bien, verdad? Sí. Está bien. Esto es nada más para las personas que están filmando. No sé si saben, pero algunas de estas clases están filmadas en una página que se llama La Judería, que tiene clases muy interesantes y pues visiten el sitio. Yo lo he visitado y me ha parecido un sitio muy dinámico, muy interesante. La clase de hoy vamos a hablar, le puse a la clase el rol de la feminidad en la redención mesiánica, en la época mesiánica. Y a mí me parece que es una clase va a ser una clase sumamente interesante, que nos puede llevar a diferentes áreas, porque es un tema muy complejo y muy amplio. Pero la primera cosa que quiero mencionar es que no importa dónde yo vaya y no importa en el foro que esté o en el público que esté, siempre he notado que hay una sensación en donde la mujer siempre se ha sentido un poco inferior al hombre. Entonces, esta clase viene a retomar este sentimiento y esta situación, porque no he ido nunca en ningún foro donde la mujer esté tranquila y satisfecha con el estatus que tiene. Nunca, nunca. Y inclusive puedo asegurar que inclusive la religión judía y la práctica judía, que le da tanta lugar a la mujer, también no nos quedamos satisfechas. No hay una satisfacción de cómo el rol de la mujer ha sido desempeñado en los últimos miles de años. Siempre la mujer ha tenido que estar como tras bambalinas, siempre la figura femenina ha tenido un lugar un poco secundario en la historia y en el motor del mundo. Y esto para el público en general, para la gente en general, ha sido un tema delicado, un tema doloroso y un tema que yo creo que revisándolo podemos entender muchas cosas de por qué han nacido las cosas como son y cómo se tiene que ir haciendo esta transformación. Entonces yo creo que partiendo de este concepto, quiero contarles les voy a contar un pasaje talmúdico, porque esta clase realmente es una clase talmúdica, que vamos a tocar cosas de Kabbalah, vamos a tocar cosas de la Biblia misma, pero es un principio talmúdico que vamos a estudiar de un relato muy interesante. El Talmud, no voy a hablar mucho del Talmud, pero el Talmud tiene un tratado que se llama el Tratado Julín. La página de la que hablo es la 60b, textualmente. Y es increíble el relato que cuenta el Talmud sobre la luna y sobre el sol. Entonces vamos a ir entendiendo mucho antes que hablar de la mujer y el hombre y el estatus de la mujer y el estatus del hombre. Vamos a hablar de ciertas fuerzas, que son las fuerzas femeninas de la naturaleza, las fuerzas masculinas de la naturaleza, que preceden al género y preceden al sexo. Quiere decir, vamos a hablar de un principio. Entonces les voy a contar qué dice este relato talmúdico, y una vez que entendamos este relato talmúdico lo vamos a parafrasear, vamos a ver lo que significa, vamos a adentrarnos en un juego metafórico para derivar de ahí elementos muy fundamentales de la condición de lo femenino y de lo masculino en el mundo y eventualmente en lo que es la Geulá, que es la redención. Entonces, en la Masejet Julín 60b, hacen un relato más ampliado del cuarto día de la creación. Si ustedes recuerdan, el cuarto día de la creación es el día que se crean las luminarias. Y es un día que lo primero que llama la atención es que ya existe el concepto de día y de noche previo
a las luminarias. Entonces nosotros normalmente pensamos que el día y la noche van respecto al día, es el sol, la noche es la luna, pero por otro lado, desde el primer día ya hablan de un Eref y de un Boker. Eref es noche, Boker es día, y por lo tanto quiere decir que hay un concepto previo al concepto que tenemos del tiempo. Esto indica que la creación no es 6 días, o sea, a lo mejor son 6,000 millones de años o 14,000 millones de años, pero son etapas. Y eso es, con ese concepto nos podemos quedar muy tranquilos, porque así no tenemos ningún conflicto entre lo que estamos viendo en el universo y nos dice la ciencia con lo que dice la Biblia, que es absolutamente compatible, no hay conflicto. Entonces lo que yo quiero mencionar es que este cuarto día de la creación dice que Dios creó las luminarias y las creó aparentemente de igual tamaño y de igual potencia. Entonces crea las luminarias, que se refiere al sol y a la luna, y posteriormente que dice que las creó ambas, como dándoles lugar con cierta identidad idéntica, como que las dos son igual de importantes. De pronto dice, y creó a la luminaria grande, y en la Torah le dice Gadol, para que sea la que gobierne el día. Y crea a la luminaria chica, que la Torah le llama Catán, para gobierno de la noche. Y bueno, este es el relato bíblico, es el cuarto día, es Breshit, es el Génesis. Y la Gemara, el Talmud, en la Masejet Julín, hace una dilucidación de este tema, y quiero contarles lo que sucede. Aparentemente, cuando fueron creadas, ambas fueron creadas en su mejor momento, quiere decir, el sol irradiante, que es bastante constante, y la luna llena, quiere decir, ambos eran iguales. Quiere decir que estaban en su tope de expresión. Cuando de pronto la luna hace un comentario a Dios, todo hay que irlo entendiendo en su contexto. Le hace un comentario a Dios y le dice: no me parece correcto que haya dos reyes usando la misma corona. Y Dios dice: ¿sabes qué? Tienes razón, vuélvete chiquita. Ese es lo que dice el Talmud. Entonces, cuando oyes esto, entonces ella contesta, dice: no puede ser que porque yo me di cuenta de mi estado, porque yo tuve autoconciencia y dije algo correcto, tenga yo que volverme pequeña y menguarme. Entonces oímos esto y decimos, jamás decimos de entrada, el sol y la luna son cuerpos celestes totalmente distintos. El sol es una luminaria que produce luz, que es 400 veces más grande que la luna, y es un astro. Por otro lado, la luna es un satélite que no tiene luz propia, quiere decir, y es 400 veces más chica. ¿Qué quiere decir este tema de que de pronto eran iguales y de pronto la luminaria chica comenta que no está bien que ambos reyes usen la misma corona? Y Dios le dice: tienes toda la razón, hazte pequeña. Se ve como un castigo, se ve como una consecuencia, como algo malo que pasó. Pero aquí no acaba el Talmud de contar, aquí apenas empieza lo bueno. Entonces, de pronto, Dios trata de consolar a la luna. Entonces le dice, mira, no es tan malo tu situación, tan no es malo que para mí es perfecta tu situación. Y dice: eso no me complace, eso no me llena. Le dice: mira, en el futuro el pueblo de Israel te va a usar a ti como
la parte más importante de su calendario. Porque ya hemos dicho en otras clases que el pueblo de Israel tiene un calendario principalmente lunar, que se adapta eventualmente al solar. Es un calendario mixto, pero es principalmente lunar. Entonces ella le dice, este pretexto o cosa que tú me quieres decir para calmarme, no me calma. ¿Y por qué no me calma? Porque sí sé que me van a usar a mí, pero también van a usar al sol para ajustar las estaciones. Por lo tanto, esa no es para mí un buen pretexto. Entonces Dios intenta calmarla de nuevo y le dice, fíjate, tú vas a estar presente de día y de noche cuando el sol nada más está presente de día. Y se queda ella pensando y dice, igual no me satisface porque ¿de qué me sirve estar de día si nadie me ve? ¿Se acuerdan que de repente puedes ver en un día, puedes ver la silueta del sol? Entonces ella dice, ¿de qué me sirve a mí prender un foquito a plena luz del día? ¿Quién me va a ver? Entonces Dios le dice, ok, te voy a dar otra razón. Es una cosa increíble, es una cosa increíble lo que estamos contando, pero así dice la Gemara. Le dice, fíjate, el pueblo de Israel va a tener a 3 grandes sabios y 3 grandes tzadikim, 3 grandes justos, que son adorados por mí, que también se llaman Catán, se llaman chicos. ¿Quiénes son? Jacob, Shmuel, el profeta Shmuel, Samuel y David. Dice, Jacob Catán, Shmuel Catán, David Catán. Ambos son llamados chicos y son para mí amados. No me satisface, no me satisface. Entonces es una discusión que se siente como un poco ridícula. ¿Cómo que Dios la quiere convencer y la quiere calmar? Quiere decir, la percepción de ella es que ella es inferior. Y ella no le pueden quitar ese feeling, esa sensación de inferioridad, de impotencia, no se la pueden quitar. Y después de haber tratado estos 3 conceptos, y ve Dios que textualmente a la luna no la calentaba el sol, porque textualmente es así. Increíblemente, Dios dice, voy a tener que hacer una cosa para ver si con esto te calmas. Y dice algo sumamente raro, que dice, vas a tener que hacer, el pueblo de Israel va a tener que traer un sacrificio, un corbán, hatat. Y ahorita les voy a explicar qué es el corbán hatat. Van a un sacrificio que lo llama hatat. La palabra hatat viene de het. Y het no está bien traducido como pecado, porque eso es un concepto más de tipo cristiano, sino es cuando alguien hace un desatino, hace algo que no es lo correcto. Por ejemplo, Shabbat no podemos prender la luz. ¿Qué pasa si yo entro al baño, se me olvidó que Shabbat y apagué la luz? Hice un error, hice un desatino. Entonces tenía que traer la persona que hizo algo incorrecto, un sacrificio, como para pedir perdón por haber hecho algo inadecuado, aunque sea de una manera involuntaria. Entonces acá es lo más difícil de toda la Gemara, porque dice Dios, pídele al pueblo de Israel que traigan un corbán hatat por mí, por haber tenido que haber hecho a la luna pequeña. Quiere decir, Dios hace una decir, pido un perdón, casi, para que la luna sienta que yo estoy empática con ella y que entienda que la tuve que hacer pequeña, y pido una disculpa a ella de esa sensación que ella tiene. Entonces realmente es impresionante, porque nosotros partimos del concepto de que no hay absolutamente nada que haga Dios que no sea perfecto, y todo lo que hace perfecto todo lo hace de manera exacta, perfecta, estupenda. ¿Y qué significa esta Gemara que habla de Dios tratando de mitigar el dolor de la luna por ser quien es? Bueno, en esta historia tenemos que analizar varias cosas. La primera cosa que vamos a analizar es que se trata
de un texto y se trata de un relato que está hablando de dos elementos muy importantes. Digámosle que en el judaísmo constantemente tenemos la presencia de estas dos fuerzas, llamada la fuerza del sol y la fuerza de la luna. Y se convierten en ejemplos eventuales de lo que es lo femenino y de lo que es lo masculino. Entonces tenemos por un lado el sol y por otro lado tenemos la luna. El sol está relacionado al día, lo que en hebreo se llama boker. Es la fuerza constante. Es una fuerza que da, porque al iluminar ella está dando. Es una fuerza de dar. Es una fuerza activa. Es una fuerza positiva. Y eso es la definición de lo que es una fuerza masculina. Entonces les pido en este momento que quiten de su idea que masculino y femenino se trata de hombre y mujer. Una cosa es género y otra cosa es sexo. Es cierto que eventualmente lo que va a ser masculino, nosotros lo vamos a aterrizar en la parte biológica del ser como hombre, y lo femenino lo vamos a aterrizar como mujer, pero lo que vamos a dar cuenta ahorita, que es lo que quiero expresarme, es que no hay nada en el universo que no tenga una parte masculina y una parte femenina. Entonces la mujer no es femenina, la mujer tiene elementos femeninos, pero también tiene elementos masculinos, y ahorita lo vamos a entender. Entonces el sol es boker, es día, es constante, es una fuerza activa, es la fuerza de dar y es una fuerza positiva. Por otro lado, tenemos una contraparte llamada luna. El sol en hebreo se llama Shemesh. Y ni me quiero meter en gematrias y eso para no volvernos locas, pero en su momento lo hacemos. Y luna se llama Yareach. La luna tiene el gobierno de la noche, entonces es la noche. Boker es masculino y la noche se llama Laila y es femenino. Es una fuerza que no es constante porque la luna tiene un ciclo de creciente, de llena, de menguante. Entonces nosotros de pronto vemos la luna como un filetito, luego la vemos crecer, luego la vemos llenarse y luego la vemos menguar hasta que desaparece. Y esto es algo que semeja mucho al ciclo hormonal femenino. ¿Por qué? Porque así es. La mujer tiene su época estrogénica, tiene el pico de la ovulación, que es la luna llena, tiene la época progestacional y si hay concepción se sostiene estable y si no hay concepción viene la menstruación, que es un pico para abajo. Entonces realmente el ciclo lunar y el ciclo sexual femenino son sumamente compatibles. Y entonces es Laila, es noche, es pasiva. ¿Por qué es pasiva? Porque la luna nosotros la vamos a ver cuando el sol refleja su luz sobre ella. Entonces cuando nosotros vemos la luna es porque estamos viendo indirectamente la luz del sol reflejada. Entonces es pasiva, es una fuerza negativa no con una connotación mala. Ahorita vamos a entender lo que es la energía y para eso vamos a usar el símbolo de la pila. Las pilas tienen un polo positivo, tienen un polo negativo. Es la fuerza de recibir, precisamente es la fuerza. La luna recibe la luz, entonces cuando la vemos es porque recibió esa faceta de la luna, estamos viendo que recibe la luz. Y es lo que nosotros llamamos femenino. Obviamente esto precede a cualquier cosa y les voy a explicar por qué precede a cualquier cosa. En el sentido de Dios podemos decir muy pocas cosas. De Dios no sabemos nada. Lo único que sí sabemos, digamos que
Es muy, muy escaso lo que podemos hablar positivamente de Dios, decir es esto, es esto. En el judaísmo claramente Maimónides, el Rambam, dice claramente, hablar de Dios en forma positiva, lo único que podemos decir positivo de Él es que es Ejad, que es uno y que es perfecto. Fuera de eso no podemos decir nada. Entonces, acá quiero explicarles un elemento fundamental de filosofía, que es el siguiente. Entonces, esto, recuérdenlo, lo vamos a retomar durante toda la clase y vamos a ver de dónde surge esta dualidad de la que hablamos previamente. Entonces, decimos de Dios, podemos decir dos cosas. Una que es Ejad. Ejad es que es uno, no hay más, y es perfecto. Cualquier cosa que sea perfecta es por definición Dios. Cualquier cosa que sea una, por definición es Dios. Entonces, para que pueda existir algo fuera de Él, por definición tiene que ser lo que no es Él. Entonces tiene que ser por lo menos dos, y de dos es lo mismo decir dos, que 5, que 100,000, que 400 millones, que 600,000 billones. Hablar de uno es hablar de una unidad, y hablar de dos y es hablar de multiplicidad. Quiere decir, esto es en el campo de Dios, tiene que haber unidad y tiene que haber perfección. Para que haya algo fuera de lo que es Dios, tiene que ser por lo menos dual, mínimo dual, y tiene que ser imperfecto. Entonces tenemos acá la división general, es lo que pertenece a Dios y lo que es creado. Todo lo creado, todo proceso creativo requiere que se rompa con lo anterior, que no sea único y que no sea perfecto. Entonces, toda la creación parte a partir del concepto de la dualidad. Entonces nosotros cuando hablamos de femenino y de masculino, y hablamos de noche, y hablamos de día, y hablamos de Erev, y hablamos de Boker, y hablamos de Yom, y hablamos de Laila, de día y de noche, realmente estamos hablando de un proceso de creación básica que va a permear absolutamente todo lo que existe en el universo, todo lo que es creado. Y entonces lo tenemos en biología, lo tenemos en química, lo tenemos en física, lo tenemos en el mundo físico, lo tenemos en el mundo de la economía, de la agricultura y todo. Por ejemplo, tenemos el que da y tenemos el que recibe. Tenemos el que emplea y tenemos al empleado. Tenemos el que construye y tenemos lo construido. Tenemos el que pone una semilla y tenemos el crecimiento de una cosecha. Y esto es absolutamente válido para todas las áreas. En general, conforme vamos viendo la creación, vamos viendo que en un principio las cosas no son tan claras entre lo que es femenino y masculino. Por ejemplo, cuando vemos lo femenino sería un electrón, así de plano, y lo masculino sería un protón. ¿Por qué? Porque el protón tiene una carga positiva y el electrón tiene una carga negativa. El tema de la pila funciona muy bien porque quiero explicar acá este concepto. Cuando nosotros tenemos una pila Energizer o Duracell, no importa la marca, Everready, no importa. Tenemos el polo positivo y tenemos el polo negativo. Para que pueda haber transmisión de energía, y eso lo sabemos y todo el mundo lo reconoce, tenemos siempre que poner al polo positivo con el polo negativo. Cuando queremos cargar nuestro celular y ponemos mal las pilas, decimos no sirve, pero no es que no sirve, no está pasando la energía. Es increíble, pero
al polo negativo se distingue del polo positivo porque el polo positivo protruye y el polo negativo es interno. Entonces, el positivo es externo porque protruye algo y en cambio el positivo es interno. Y esto es muy interesante porque en el lenguaje de la Torá, en el lenguaje hebreo, al polo interno se le llama el femenino y se le llama nukva o nekeva. Nada más para que entiendan la perfección del idioma, la palabra nukva y nekeva, que son prácticamente lo mismo, significan orificio. Quiere decir, lo femenino es aquello que va a recibir del masculino. Y estas son las fuerzas que permean toda la creación. Toda la creación depende de estas dos fuerzas. ¿Qué pasaría si acá pongo, en vez de tener acá el negativo para pegarme con el positivo, qué pasaría si pongo acá un negativo? No hay transmisión eléctrica. Por lo tanto, la necesidad de haber creado esta dualidad es para generar una fluidez y un dinamismo en la creación. En el momento que se pierde este dinamismo y esta fluidez de la creación, se pierde la energía y se acaba la vida. Entonces, realmente, esto se puede ver en el electrocardiograma, esto se puede ver en el pH del cuerpo, en la temperatura del cuerpo. Absolutamente todo lo que nos rodea tiene esta estructura. Las flores, los animales, etcétera, etcétera. Pero va haciendo, conforme se va haciendo la creación, que la creación es altamente de tipo evolutiva, empieza algo muy general y se convierte cada vez en algo más complejo, cada vez la diferencia es más drástica. De tal manera que cuando Dios crea la luz son electrones y es algo muy genérico, y lo más distante de toda la creación, lo más complejo de toda la creación es el hombre y posteriormente la mujer. Y entonces es cuando la diferencia de género se hace totalmente evidente. Porque, por ejemplo, hay animales menos evolucionados que son hermafroditas, que tienen la parte femenina y masculina incluidas. Por ejemplo, hay muchos gusanos que no necesitan a un macho para reproducirse, sino que ellos mismos tienen su parte femenina y su parte masculina. Pero conforme, también los peces, hay algunos peces que tienen esto, anfibios también hay, pero conforme las especies van evolucionando, cada vez hay este concepto de macho y hembra, y eventualmente de hombre y de mujer. Entonces, lo que estamos viendo acá es que para que pudiera haber la creación, se requiere de esta dualidad, si no, no existe la creación. Y por otro lado, hay el concepto de un polo o de algo en la creación que requiere perfeccionarse. Porque Dios, al hacer un mundo perfecto, sería nada más estar Él metido con Él mismo. Entonces, por definición, todo lo creado es imperfecto y tiene que tener esa dualidad. Y todos los seres de este mundo somos parte de esa creación y por lo tanto todos somos imperfectos y todos somos duales. ¿Se entiende? Ok. Entonces ahora vamos otra vez a retomar el tema. Vamos a retomar el tema para entender qué está pasando con la luna y con esta sensación. Vamos a tratar de parafrasear el argumento de la luna y entender qué está pasando. La verdad es que nunca la luna y el sol son iguales. Ya dijimos que son elementos diferentes. Cuando fueron creados, ambos fueron creados en su mejor momento posible. Quiere decir, la luna estaba llena, pero no se iba a quedar llena. Era una realidad que en cualquier momento iba a empezar a menguar. ¿Por qué? Porque no es un ser que da, sino es un ser que recibe. Entonces, el sol se siente muy cómodo y muy satisfecho de dar. Dijimos que
acto de dar, nosotros lo llamamos en hebreo Gesed. Dijimos que el ser que da siempre se siente muy a gusto, porque es el que puede dar, puede ayudar, el que puede hacer el bien al otro. Entonces es muy gratificante ayudar y hacer Gesed, muy gratificante. Aparte dijimos que lo que precede a toda la creación, la fuerza que precede a toda la creación es Gesed. No sé si se recuerdan de esa clase que hablamos de Gesed, pero dijimos que dice en el Tanaj, Olam Gesed Ibané, el mundo está hecho por Gesed, se sostiene por Gesed, y Dios hizo el mundo por Gesed. Quiere decir, realmente el que siempre está dando es Dios. Y su deseo de crear fue un deseo de compartir. Por lo tanto, Gesed es a todo dar. Lo vamos a escribir en hebreo, nada más para recordarnos que en Gesed todavía la presencia divina es completamente única. Y el hecho es que la palabra Gesed, si la dividimos en gematria, tenemos 8, 60 y 4. Y dijimos que 8 más 60 más 4 es 72, que es exactamente el número que habla de los nombres de Dios. Entonces, en Gesed, cuando una persona está en Gesed, cuando el mundo está en Gesed, cuando está en ese primer día de la creación, todavía todos los componentes de la creación están totalmente unidos. Curiosamente es interesante, pero el primer día de la creación, que es Gesed, el color del día y lo que se cree ese día es Or, que es luz. Y nosotros percibimos la luz como una creación blanca, que ilumina, que da, que baña todo. Y si ustedes recuerdan, el color blanco es el color que incluye todos los demás colores. Entonces, en Gesed está incluido Dios en su totalidad, está incluida el blanco, que es la presencia de todos los colores, y es Or, es la luz. Entonces, el que da normalmente siente, en cuestión de creación, mucho placer. Y de verdad, cuando uno puede ayudar a otro y todo, se siente bien, es muy gratificante. Pero acá viene el problema, y es un problema de percepción, y es un problema de percepción en todos. La luna, de pronto se dio cuenta que ella no estaba dando prácticamente por sí sola, sino ella estaba recibiendo. Entonces está el recibir. Y recibir ya representa otra sensación en el hombre. Cuando una persona necesita algo, cuando una persona necesita un favor, cuando una persona no puede hacer algo, cuando una persona requiere de ayuda, cuando una persona requiere de ayuda económica o ayuda de laboral o algo, es como reconocer que algo está mal dentro de esa persona, como que algo está faltando. Entonces, en este momento se empieza hay una sensación de imperfección, de que algo está faltando, y hay una sensación de vergüenza. Por lo tanto, lo que estamos acá viendo es la sensación del que da y la sensación del que recibe. El que da se siente magnífico. Por eso el sol no dijo nada. El sol se quedó callado y dijo, para mí esto está de lujo, estoy perfecto. Pero la luna, cuando se dio cuenta de su condición, de que él no estaba dando más que lo que recibía, que no tenía nada propio que dar, se sintió como, se sintió como el rico y este se sintió como el pobre. Y entonces viene Dios y le dice, te lo ruego que te sientas bien. Es muy importante para que este mundo pueda ser creado, que haya esta polaridad. Entonces la trata de calmar y de decirle, eres importante por este motivo, eres importante por el otro motivo, eres importante porque va a haber muchas personas en la historia que van a ser pequeñas, pero realmente son grandes y son amadas para mí. Quiere decir, para Dios, ambas luminarias están haciendo la función perfecta
de la creación. Esta, cuando irradia luz, se sacó 100 en el examen. Esta, cuando recibe luz, se sacó 100 en el examen. Pero eso no le basta a la sensación de carencia que hay en ella. Ella se siente la pobre, la necesitada, la que mengua, la que no se ve, la que no está de día, la que sí está de día pero nadie ve. Bueno, esto es un feeling, una sensación de lo que la mujer ha sentido a través de la historia. Está ahí, siempre dicen, atrás de un hombre grandioso hay una gran mujer. Pero ¿por qué atrás? ¿Por qué atrás? ¿Por qué está de día pero nadie la ve? Nadie dice, ay, gracias a la luna que está ahí de día. Nadie, ¿de qué me sirve estar ahí si nadie me ve? Entonces Dios trata de calmar el dolor de ella, porque Dios es un ser increíble, es un ser empático. Y le dice, te lo ruego que te calmes, es tu presencia menguante, tu presencia pobre, tu presencia divina, es lo que hace posible la creación y el mundo. Pero ella no se siente tranquila, hasta el punto que le dice Dios, voy a tener que traer un sacrificio pidiendo disculpas por haberte hecho, creándote esta sensación de pobreza y de vergüenza. Es impresionante las palabras, pero ahí no acaba todo el relato. El relato sigue sucediendo y tiene muchos ecos, que ahorita vamos a entender estos ecos, que son muy importantes mencionarlos, pero acaba diciendo que en el día del final va a haber un momento histórico, porque nosotros vemos este mundo y decimos, estaba antes que yo, va a estar después, este mundo va a seguir eternamente. No es cierto. La visión de algo creado es que tiene un principio y tiene un fin. Obviamente trasciende nuestra vida. Nosotros no vamos a ver ni el principio ni el fin. Nosotros nada más somos pasajeros temporales en este proyecto. Pero realmente hay un principio y hay un fin. La idea es que al final de cierto momento, que ahorita vamos a hablar cuál es el momento, va a haber una reivindicación o reconsideración o revalorización de la luna, de lo femenino en el mundo, y en ese momento, cuando va a haber esa situación, va a inaugurarse la época mesiánica. Entonces acá estamos ante una cuestión muy interesante, porque estamos diciendo que por un lado la situación de la mujer es como justificadamente entendida porque es parte de la creación misma. Y ahorita vamos a ver cómo son los 6 milenios que preceden. Estamos ahorita viviendo el 6º milenio. Pero esta historia de la cual estoy hablando se acaba en el año 6000 y para ese año la figura femenina y lo femenino que hay en cada uno de los seres, incluyendo a los hombres, incluyendo a los animales, las fuerzas, los astros, etcétera, se tiene que reivindicar y se tiene que revalorar. ¿Y qué va a pasar? Que va a haber un momento donde va a volver a cobrar la misma altura lo femenino y lo masculino, y va a volver a llenarse la luna y va a ser considerada por el hombre y en la tierra con la misma función y con la misma importancia que el sol. Entonces estamos nosotros ante una disyuntiva, que esto es un requisito para la época mesiánica y para la redención final. Y por otro lado, estamos viviendo cambios muy importantes en el trato y en los derechos y en las cosas que está pasando a la mujer. Entonces tenemos que ir como entendiendo qué ha pasado anteriormente con esta figura, por qué empezó a cambiar y por qué va a tener que cambiar de manera drástica y cuál es el cambio que estamos esperando en eso. Entonces realmente no es que voy a traer acá una solución de todo, pero por lo menos quiero sensibilizarlos a este texto que me parece sumamente valioso. Básicamente, lo que vamos a ver es que los 6 días de la creación, nosotros sabemos claramente que Dios crea el mundo en 6 etapas. Y la 7ª etapa es considerada la etapa de menujá, de descanso, que se llama Shabbat. Entonces tenemos el día 1,
el día 2, el día 3, el día 4, el día 5, el día 6 y el día 7. La creación misma, si somos muy estrictos, el mundo se creó en 6 días. Todo lo que hay en el mundo fue la transformación de esa luz original, que son átomos, luego son moléculas, luego son las plantas, las luminarias, los animales superiores, el hombre y la mujer. Y finalmente viene el Shabbat. Este sistema de creación, no nada más son los 7 días de la creación y las 7 etapas de la creación, cada día de la creación o cada etapa de la creación tiene un equivalente a un milenio de la historia desde Adán, desde el primer hombre, desde Adán. Y cabe mencionar que cuando Adán fue creado, por lo menos en la primera narración de Génesis, no sé si se acuerdan, cuando estudiamos Génesis, estudiamos que el Génesis tiene 2 narraciones. Y las 2 narraciones son muy distintas entre ellas. Sin meterme en todo eso, que es bastante más complejo, dijimos que en la primera narración, la que todo mundo conocemos hasta de memoria, cuando crean al hombre, dicen Zahar benekeva baraotam, que significa los creó hombre y mujer, los creó simultáneamente. Quiere decir, y esta es una de tantas formas de expresar, que originalmente en el plan óptimo, como Dios visualizó este mundo, lo masculino y lo femenino estaban frente a frente, eran iguales. Tenían el partzuf de uno y el partzuf de otro, eran exactamente iguales. Un poco como la historia de la luna y el sol, que eran exactamente iguales. Cada uno de los procesos creativos son procesos de transformación. La transformación se llama yetzirá. Quiere decir, hay algo y se va transformando. Átomos en moléculas, moléculas en aminoácidos, aminoácidos en proteínas, proteínas en algo, hasta que se crea lo más sofisticado, que es la mujer. No hay algo más sofisticado en todo el sistema que es la mujer. Lo que está sucediendo acá es que si leemos estrictamente la creación, el mundo se crea en 6 días, pero la verdad nos dicen que la creación fueron en 7 días. Entonces, realmente, ¿qué hizo Dios ese 7º día? Se ve como que es un día que está de más. Si ya hizo todo y acabó con la mujer, y ya hizo esto, ya creó todo, ya creó desde la luz hasta la mujer, ya creó todos los seres que hay acá. ¿Qué hizo el 7º día? ¿Qué es ese 7º día? Y por otro lado, cada uno de estos días tiene un recargo en un milenio de la creación desde Adán hasta nuestros días. Quiere decir, históricamente, nosotros ahorita estamos en el año 5778. Quiere decir, estamos cercanos al año 6000. En el año 6000 se termina la historia de Adán, como la conocemos, y comienza un nuevo milenio, en donde la verdad no sabemos qué hizo Dios ese periodo. Porque lo único que sabemos es que nos dicen, es que hizo todo en 6 días y el 7º día descansó. Pero pues es ridículo porque Dios no se cansa. Si hay algo que Dios no se cansa, no necesita descansar. Entonces tenemos que retomar el concepto de lo que sucedió este día. Y lo que realmente podemos decir, sin adentrarnos locamente en el tema, es que en ese día todo lo que estaba en la creación logró su integración. Y al integrarse, el todo es más grande que todas sus partes. Es como decirles, miren, en estos 6 días son los ingredientes de un pastel: huevos, aceite, agua, harina, vainilla y azúcar. Bueno, cada día tiene lo suyo. Pero este es el pastel. Quiere decir, acá no hay nada nuevo, pero acá las cosas cobran sentido y cobran integración. Eso es lo que quiero explicar, qué es lo femenino y lo masculino con respecto a los milenios y a la creación. Se le conoce a estas fuerzas desde el primer día hasta el 6º día, que van de Gesed hasta Yesod,
Se les llama las fuerzas masculinas